Ante todo, muy buenos días. Yo soy Marcia Saldaña Hernández. Hoy estoy aquí para hablarles sobre tres puntos muy importantes que tienen que ver con nuestro cuerpo humano. El primer punto vamos a hablar sobre los muslos del antebrazo y la mano. El segundo punto será la cadera, el muslo y el periné. El tercer punto que vamos a hablar será la pierna y el pie. Bueno, para empezar, sabemos que esos tres puntos son muy fundamentales saberlo y qué es lo que contiene nuestro cuerpo y cómo de uno debemos cuidarlo. El primer punto, le voy a hablar sobre el muslo del antebrazo y la mano. Sabemos que el muslo del antebrazo se divide en dos compartimientos, que es el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. El compartimiento anterior se divide por tres capas muy importantes, que es la capa superficial, la capa intermedia y la capa profunda. Por el compartimiento posterior, tenemos la capa superficial y la capa profunda. Continuando con lo mencionado, yo les voy a explicar sobre el compartimiento anterior y la capa superficial del antebrazo. Ahí encontramos cuatro músculos muy importantes. El primer músculo es el pronador redondo. Cumple como acción pronar y flexionar el antebrazo. El segundo músculo es el flexor radial del carpo. Cumple como acción flexionar y aducir la mano. El tercer músculo es el palmar largo. Cumple como acción flexionar la mano y tensar la palma de la mano. El cuarto músculo es el flexor urnal del carpo. Aquel músculo se encarga de flexionar y aducir la mano. Continuando, les voy a explicar sobre el comportamiento anterior de la capa intermedia. Allí encontramos un músculo fundamental, llamado el flexor superficial de los dedos. Cumple como acción flexionar los falanges a medida ya sea de los cuatro dedos mediales. Continuando, tenemos como tercer punto el compartimiento anterior y la capa profunda del antebrazo. Ahí encontramos tres músculos importantes. El primer músculo es el flexor profundo de los dedos. Cumple como acción flexionar los falanges distales de los cuatro dedos mediales. El segundo músculo es el flexor largo del pulgar. Allí cumple como acción flexionar los falanges del primer dedo. El tercer músculo es el pronador cuadrado, que cumple como acción prona el antebrazo y une el radio de la ulna. Bueno, continuando, seguimos por el cuarto compartimiento posterior de la capa superficial del antebrazo. Ahí encontramos 6 músculos. El primer músculo es el músculo brachiorradial, que cumple como acción flexionar el antebrazo a una posición neutra. El segundo músculo es el músculo extensor radial largo del carpo. Aquel músculo cumple como función extender y aducir la mano. El tercer músculo es el músculo extensor radial corto del carpo. Aquel músculo extiende y aduce la mano. El cuarto músculo es el extensor de los dedos. Aquel músculo cumple como acción extender los cuatro dedos mediales. El quinto músculo es extender el dedo mínimo, ya sea cumple como acción extender el dedo meñique. El último músculo, que es el quinto, es el músculo extensor ulnar del carpo. Aquel músculo cumple como su acción extiende y abduce la mano. Continuando, vamos por el quinto compartimiento posterior de la cara profunda. Ahí encontramos 5 músculos importantes. El primer músculo se llama el músculo supinador. Aquel músculo cumple como acción supinar el antebrazo. El segundo músculo es el músculo extenso del dedo índice. Ya sea cumple como acción extender el dedo índice. El tercer músculo es el músculo aductor largo del pulgar. Aquel músculo cumple como función extender y aducir el pulgar. El cuarto músculo es el extensor largo del pulgar. Aquel músculo se encarga de extender el falange distal del pulgar. Por último, el quinto músculo es el extensor corto del pulgar. Cumple como función extiende el falange proximal del pulgar.
Continuando con lo hablado, me toca ahora explicar sobre los músculos de la mano. Aquí los músculos de la mano se dividen por tres regiones. Primero voy a empezar hablándoles sobre la región penar. Aquí encontramos cuatro músculos importantes. El primer músculo es el músculo aductor corto del pulgar. Cumple como acción aducir el pulgar y opone al pulgar. El segundo músculo es el flexor corto del pulgar. Aquel músculo cumple como función flexionar el pulgar. El tercer músculo tiene como nombre oponente del pulgar, ya sea cumple como acción, como su mismo nombre lo dice, opone el pulgar. El cuarto músculo es el músculo aductor del pulgar. Aquel músculo cumple como acción aducir el pulgar. Continuando, hablaremos sobre un segundo punto de la región hipotenar. En aquella región ubicamos cuatro músculos importantes. El primer músculo es el aductor del dedo mínimo. Cumple como acción aducir el dedo meñique y además flexiona el falange proximal. El segundo músculo es el músculo flexor del dedo mínimo. Aquel músculo cumple como acción flexionar el falange proximal del dedo meñique. El tercer músculo es el músculo oponente del dedo mínimo. Aquel músculo cumple como función ya sea opone el dedo meñique al pulgar. El cuarto músculo es el músculo palmar corto. Aquel músculo tensa la piel. Prosiguiendo, hablaremos sobre una tercera región palmar media. Allí encontramos cuatro músculos. El primer músculo se llama lumbrical. Aquel músculo se encarga de flexionar las articulaciones metacarpofalanginas y extiende las articulaciones de la mano. El segundo músculo es el músculo lumbrical. Aquel músculo flexiona las articulaciones y extiende. El tercer músculo es el interóseos dorsales. Aquel músculo se encarga de aducir desde el dedo segundo hasta el dedo cuarto. Y ya sea también flexiona y extiende las articulaciones de los interfalanginos. El cuarto músculo es el músculo interóseos palmares. Aquel músculo cumple como función aducir desde el segundo dedo hasta el quinto dedo, ya sea flexiona y extiende. Prosiguiendo con el tema, bueno, eso serían las cosas del primer punto. Vamos al segundo punto, que les voy a hablar sobre la cadera, el muslo y el perineo. Allí se encuentra en los muslos, que es la cadera. En la cadera encontramos las fosas y el ilíaco. También se encuentra la pelvis, que la pelvis sirve de elevador del ano. También encontramos el perineo, que el perineo es el esfínter externo del ano. Y bueno, les voy a explicar qué es la cadera, el muslo y el perineo. Bueno, para continuar les hablaré sobre la cadera. En la cadera encontramos cuatro músculos muy importantes. El primer músculo es las fosas, cumple como acción, dobla el músculo sobre la pelvis y ya sea cumple la rotación hacia afuera. El segundo músculo es el ilíaco, cumple la misma función. El tercer músculo es el elevador del ano. Aquel músculo cumple como acción, cierra el recto y induce el ano hacia adelante y hacia arriba. El cuarto músculo es el esquizociego. Aquel músculo sirve de aductor del coxis. Prosiguiendo les hablaré sobre el perineo. El perineo es un conjunto de partes blandas que cierra la pelvis menor. Allí encontramos tres vértices. El vértice anterior, que se encuentra el sífisis del pubis y las ramas esquipubianas. El segundo músculo es el posterior, que encontramos el coxis y los ligamentos sacrociáticos mayores. El tercer vértice es laterales, que ahí encontramos la tuberosidad isquiática. Bueno, aquí existe una división del perineo. Como sabemos que se divide en dos triángulos, el triángulo anterior
que es el triángulo urogenital. Aquí observamos el perineo anterior, el perineo urogenital o el diafragma urogenital, ¿no? Que se encuentra en la uretra y la vagina. El triángulo sería el posterior, que encontramos el triángulo del ano rectal. Aquí sería el peritoneo posterior o el perineo anal. Aparte encontramos tres planos, ya sea el primer plano es el plano superficial, que encontramos 5 músculos importantes. El primer músculo es el esfínter externo del ano, el segundo músculo es el transverso superficial, el tercer músculo es el esquizocavernoso, el cuarto músculo es el bulbo esponjoso, el último músculo, que es el quinto, es el constrictor de la vulva. El segundo plano sería el plano medio, que allí encontramos tres músculos. El primer músculo es el transverso profundo del perineo. El segundo es el músculo esfínter uretrovaginal. El tercer músculo es el compresor de la uretra. Por último, el tercer plano profundo, encontramos un músculo que es el músculo elevador del ano, que es el músculo isquiosigeo. Aquel músculo cumple una función importante, ¿no? Que es elevar el ano. Ahora pasaremos a hablar sobre los muslos. En los muslos encontramos regiones glúteas. Allí les voy a hablar sobre 4 músculos importantes. El primero es el glúteo mayor, que extiende el muslo y tiene como inervación el nervio glúteo inferior. El segundo muslo es el glúteo medio. Aquel cumple como acción abducir el muslo de la articulación de la cadera. Incluso tiene como inervación el nervio glúteo superior. El tercer muslo es el glúteo menor, que cumple como acción abducir el muslo de la articulación de la cadera. Incluso tiene como inervación el glúteo superior. El cuarto muslo es el piriforme, que se encarga de realizar la rotación lateral y abducir el muslo. Incluso tiene como inervación los nervios espirales sacros. Continuando, les voy a hablar sobre 3 regiones muy fundamentales en el músculo. La primera región es el anterior del muslo. Allí encontramos 3 músculos importantes. La primera es la cuádriceps femoral, que se encarga de extender la pierna e incluso de flexionar la cadera, y tiene como inervación el nervio femoral. Al siguiente es el sartorio, que se encarga de flexionar débilmente la pierna, incluso flexiona y además abduce débilmente el muslo. Tiene como inervación el nervio femoral. El tercer muslo es el tensor de la fascia lata. Cumple como función flexionar y rotar débilmente. Tiene inervado un nervio que se llama el glúteo superior. Por segundo tenemos al nervio medial del muslo. Allí encontramos 6 músculos importantes. El primero es el pectíneo, que se encarga de flexionar y abducir el músculo, y está inervado por el nervio femoral. El segundo es el grácil recto interno. Allí cumple como función abducir y flexionar la pierna. Está inervado por el nervio obturador. Siguiente tenemos el músculo aductor corto. Aquel músculo abduce y flexiona el músculo de la cadera, incluso rota el músculo, y está inervado por el nervio obturador. El siguiente músculo es el aductor largo, que se encarga de abducir y flexionar, y está inervado por el nervio obturador. Siguiente tenemos el músculo aductor mayor, que se encarga de abducir el músculo de la articulación de la cadera, y está inervado por el nervio obturador y ciático. El siguiente músculo es el obturador externo, que está inervado por el nervio obturador
y cumple su función de rotar lateralmente y aducir el músculo. Siguiendo, tenemos una tercera región posterior del muslo. Allí encontramos tres músculos importantes. El primero es el bíceps femoral, el segundo es el semitendinoso, el tercero es el semimembranoso. Aquellos tres músculos cumplen la misma función, que es flexionar la pierna e incluso extender. Ambos tienen la misma inervación, que es el nervio tibial y del peroné del nervio ciático. Siguiendo, tenemos una tercera región posterior del muslo. Allí localizamos tres músculos importantes. El primero tiene como nombre el bíceps femoral, el segundo es el semitendinoso, el tercero es el semimembranoso. Aquellos tres músculos cumplen una misma función, que es flexionar la pierna, incluso extenderla. Tienen inervado el nervio tibial y peroné del nervio ciático. Bueno, eso sería todo lo del segundo punto. Pasamos al tercer punto, que les voy a hablar sobre la pierna y el pie. Primero les voy a hablar de la pierna, que tenemos cuatro compartimientos. Les voy a empezar a hablar sobre el compartimiento anterior de la pierna, que tenemos el tibial anterior. Prosiguiendo con lo mencionado, voy a pasar a hablarlos sobre el tercer punto muy importante, que les voy a hablar sobre la pierna y el pie. Voy a explicarlos sobre la pierna. Allí encontramos cuatro compartimientos. Voy a empezar a hablarlos por el primer compartimiento, que es el compartimiento anterior de la pierna. Allí encontramos cuatro músculos importantes. El primero es la tibial anterior. Ese músculo se encarga de dorsiflexionar el pie y se encuentra inervado por el nervio peroné y el fibular profundo. El segundo músculo es el músculo extensor largo del dedo gordo. Aquel músculo se encarga de dorsiflexionar el pie, incluso extiende los falanges proximales del dedo gordo. Y se encuentra inervado por el nervio peroné fibular profundo. Siguiente, tenemos el segundo músculo, que es el extensor largo de los dedos. Aquel músculo cumple como acción flexionar el pie, incluso extiende los falanges distales y medial de cada dedo del pie y se encuentra inervado por el nervio peroné fibular profundo. Por el cuarto músculo tenemos el tercer peroneo. Aquel músculo se encarga de dorsiflexionar la articulación del tobillo y se encuentra inervado por el nervio peroné tibular profundo. Siguiendo, les voy a hablar sobre el segundo compartimiento lateral peroneo de la pierna, que se encuentran tres músculos allí. El primero es el músculo peroneo largo. Cumple como acción flexionar la planta del pie y tiene inervado el nervio peroneo. Siguiendo, tenemos el segundo músculo, el peroneo corto. El peroneo corto cumple como acción flexionar la planta del pie. Incluso tiene inervado el nervio peroneo. Siguiendo, tenemos el tercer compartimiento posterior superficial. Allí encontramos tres músculos importantes. El primero es el gastrocnemio, que viene a ser de gastro, vientre y crenемio de pierna. Aquel músculo cumple como acción, produce la flexión plantar del pie y tiene inervado el nervio tibial. El segundo músculo es el sóleo. Aquel músculo cumple como acción, que es flexionar la planta del pie, incluso la articulación del tobillo. Aquel músculo tiene como inervación el nervio tibial. Como tercer músculo tenemos el músculo plantar. Aquel músculo cumple como acción flexionar la planta del pie, incluso flexiona la pierna y la articulación de la rodilla. Está inervado por el nervio tibial. Tenemos un cuarto compartimiento, que es el compartimiento posterior profundo de la pierna. Allí encontramos cuatro músculos importantes, que es el popliteo. El segundo músculo es el tibial
posterior, el tercero es el flexor largo de los dedos, el cuarto es el flexor largo del dedo gordo. El músculo popliteo flexiona la pierna e incluso la articulación de la rodilla. Está innervado por el nervio tibial. Al siguiente tenemos el siguiente músculo, que es el músculo flexor largo de los dedos. Cumple como acción que es flexionar la planta del pie, incluso flexiona los falanges distales del pie. Siguiendo tenemos al músculo flexor largo de los dedos. Cumple como acción que es flexionar el falange distal y medio del pie. Se encuentra innervado por el nervio tibial. Siguiente tenemos el flexor largo del dedo gordo. Aquel músculo cumple como función que es flexionar la planta del pie, incluso flexiona el falange distal del dedo gordo y se encuentra innervado por el nervio tibial. Prosiguiendo con el tema, les voy a explicar el pie. El pie se divide por dos músculos. El primer músculo es el extensor corto del dedo gordo. Allí cumple la acción de extender el dedo gordo e incluso de la articulación. Tiene como inervación el nervio peroné profundo. El segundo músculo es el extensor corto de los dedos. Cumple como acción extender los dedos desde el segundo hasta el cuarto. Tiene como inervación el nervio peroneo profundo. Continuando, paso a explicarlo sobre el segundo plano. Encontramos dos músculos importantes. El primero es el cuadrado plantar. Allí cumple la acción de flexionar solo dos dedos, que es del segundo hasta el quinto dedo. Y tiene como inervación el nervios plantares medial y lateral. El segundo músculo es el músculo lumbricales que tiene como acción extender los dedos del segundo hasta el quinto dedo y tiene inervado el nervio plantar medial. En el tercer plano encontramos dos músculos fundamentales, que el primero es el flexor corto del dedo gordo, que tiene como acción flexionar el dedo gordo. Y tiene inervado el nervio plantar medial. El segundo músculo es el aductor del dedo gordo, que tiene como acción aducir y flexionar el dedo gordo de la articulación. El tercer músculo es el flexor corto del dedo quinto, tiene como acción flexionar el dedo quinto de la articulación. El músculo aductor del dedo gordo y el flexor corto del dedo quinto tiene la misma inervación, que es el nervio plantar lateral. Por el cuarto plano tenemos dos músculos fundamentales, que es el músculo interóseos dorsales, que tiene como acción abduce y flexiona los dedos del segundo hasta el cuarto dedo. Bueno, aquí culminando con los tres temas muy importantes y fundamentales, llegamos a una conclusión, ¿no? Que cada uno de esos elementos que hemos estudiado y hemos mencionado nos va a servir mucho en nuestra carrera profesional y laboral, ya que nosotros vamos a tener frecuencia a tratar con pacientes, con seres humanos, que cada uno sabemos que nuestro cuerpo tiene diferentes funciones. Uno de ellos es el músculo, los nervios y todo eso debemos tener en cuenta, ya sea al poner una inyección al paciente, y debemos tener mucho cuidado, ya sea en diferentes zonas del cuerpo. Y bueno, eso es todo y hemos llegado acá a la parte final de todo el tema mencionado y gracias por su debida atención.